¿Cómo andan? Estoy encapuchada. Siempre de rosa. Tengo noticias y no tan buenas. Ni siquiera prendí la luz ahora que me doy cuenta. Vamos a prender la luz. Vamos a poner este vivo en onda. Tengo malas noticias con respecto a esto. Ya lo podrán ver en mis uñas. A ver. Ahí estamos. Ahí va mejor. ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Tengo un gran enojo con esta base Ruber. Ahora les voy a contar. Esperemos un cachito que se conecten un par más. Y les voy a contar mi experiencia. Mientras me falta sacar un poquito de esta. Ven que se ve ahí que tiene... Acá este es mi crecimiento o mi uña. Y acá todavía tengo. Hola chicas, ¿cómo andan? Cintia dice, hoy hice mi primer semi. Genial, te felicito. Bueno, ahora esperemos que dure. Eso es lo principal. Que dure. Yo en este momento tendría que haber ido a la peluquería. Iba a ir a la peluquería a retocarme el alisado de mis remolinos. Pero dije no, porque se me estaba pasando algo que ahora les voy a contar. De este lado no se me notan tanto los remolinos. Así que voy a ir después a la peluquería. No sé. No importa. Acá lo importante no es mi pelo. Acá lo importante es la bronca que tengo. Porque mirá que yo a Charm Limit lo rebanco. Tengo un montón de esmaltes de Charm. Incluso la otra vez probamos el ojo de gato. Está épico, tremendo. Pero la base Ruber... Bueno. A ver, ¿dónde están esos likes? Pueden ponerle like al video. Me pueden ayudar compartiéndolo. Así llegamos a más personitas y de esa forma colaboran con mi canal. A ver si puedo abrir acá el vivo para poder leerlas, que veo que están comentando. Bien, bien, ahí suben los likes. Cierren el chat, denle me gusta y vuelvan al chat. A ver. Un problema de... Pero este celular no sé qué le está pasando, el de que uso para leer los vivos. Es una base Ruber en teoría. Es un nivelador, sí. A ver, hasta el momento de usarlo, todo bien. Cuando lo usamos, lo usé en vivo y estuvo todo bien. El problema fue después. Y ahora les voy a contar. Esperen que me está pidiendo verificar la contraseña de no sé qué cosa. ¿Qué contraseña puse? A ver si la puse bien. Ahí está, ahí está, ahí está. Lo que pasa es que cuando vos tenés un canal de YouTube con un mail, o sea, todos tienen un mail, ¿no? Y está monetizado, te pide verificar, o sea, que la cuenta para entrar tenés que verificar con otro dispositivo que sos vos. Es una cuestión de cuidar la cuenta porque no, para que no te hackeen ni nada de eso. Entonces no podía entrar por eso. Ahí está. Pero ya me aparece acá el vivo y vamos a arrancar. Ahora sí, acá las puedo leer. A ver, tenemos a Patri, Cintia, Luis, Natalia, Cintia otra vez, Diana, Débora, Patricia, Anto y Flor. Un besito para todas. Gracias por estar acá. Bueno, yo mientras le voy a dar esto y les voy a contar lo que sucedió. Resulta que yo me había hecho un capping con la base Ruber, todo bárbaro, lo vieron los que estuvieron en el vivo anterior y ahí estuvo todo bárbaro. Pero, ¿qué pasa? Al día siguiente siento como que, a ver, yo naturalmente, no sé si se llega a ver,
pero naturalmente tengo un poco de curvatura en la uña, no es una uña plana, mi uña natural, pero sí sentí la sensación de que me la estaba curveando demasiado, ¿sí? O sea, como que si me estuviera haciendo lo de la pinza curva C cuando hacemos esculpidas, ¿sí? Dije, bueno, no pasa nada. Por ahí es que se contrajo mucho, ¿está? Por ahí es que se contrajo mucho y listo. Cuando me levanto, cosa que, a ver, estuve durmiendo, no es que estuve haciendo actividad de fuerza extraordinaria. Cuando me levanto veo en la del pulgar como, como que estaba medio floja de un lado. No el esmalte, ¿se acuerdan que usamos este? Lo tengo acá porque fue el último vivo que hice. O sea, tengo todas las cosas en la mesa. Usamos este con este esmalte. Los esmaltes de Madame Glam yo ya los he usado, los he probado en mí, en otras personas y no pasa nada. Ahora, o sea, todo bien. Ahora, con esta de base nunca había probado nada. Empecé a sentir como que apretaba de los costados, ya les digo. Después, al otro día me apareció, ay, no sé si se ve, a ver si hace foco, si lo foco ahí en la cámara. Bueno, tengo como pielcita salida acá, en el eponiquio. Pero bueno, vamos a dar de cuenta que eso tampoco era importante. La cuestión es que empiezo a notar que se me empieza a quebrar el esmalte. Y yo digo, qué raro. Porque el esmalte de Madame Glam que se quiebre es recontra flexible. Ya les digo, ya lo he usado un montón. Bueno, agarro, retiro el esmalte y ahí descubro que lo que estaba quebrado era esto. Entonces, ¿cómo lo descubro? Porque veo literalmente 3 rayas. O sea, a ver si tengo un marcador para dibujarme sobre la uña y que lo puedan ver mejor. Era más o menos, para que se den una idea, una cosa así, ¿sí? Tenía una quebradura acá y después esta misma se iba para un lado y para el otro. Cuestión, dije, what the fuck. Agarro el repujador y me fijo punto por punto de los bordes y de la quebradura si había algún lugar flojo. Y no, o sea, estaba bien adherida, pero estaba quebrada. ¿Usaste alguna vez otra marca? Sí, sí, sí. Sí, tengo otras marcas y no, nunca me pasó este problema. O sea, he usado, miren que yo no quiero mucho a las Varano, pero el de las Varano no me pasó nunca. Con el de Kuvash tampoco. Incluso con el de Navi, que yo les digo que a mí no me gusta, no pasa esto. O sea, no me gusta porque siento que no termina de cumplir la función. Sí, ya sé que no está aprobada, pero no estamos hablando de aprobados o no aprobados. También te están metiendo pinchazos en el brazo que no están aprobados. Entonces, ese tema no lo vamos a hablar más en mi canal. O sea, no se va a hablar más de aprobados o no aprobados. Hablamos de marcas y listo. Bueno, cuestión, se quebró y empiezo a sacar el pedacito, medio arrancándomelo, ya sé que está mal, que no hay que arrancarse, pero quería ver qué pasaba. Bueno, empiezo. Y nada, solamente se levantó un poquito. O sea, se rajó sin desprender, exacto. El tema es el siguiente. O sea, ¿por qué hago el video y qué es lo que les quiero explicar? Que al haberse partido, ¿sí? Y rajado, lo que sucede es que mi uña zafó, mi uña natural, ¿sí? No se me quebró. Pero en teoría, el capping, la nivelación, estos productos que ponemos justamente para proteger la uña natural de que se quiebre,
A ver, lo que significa es que este no es lo suficientemente flexible como para soportar, ¿cómo se llama? Como para soportar los movimientos naturales de la uña. Se ve que es demasiado rígido y lo que pasó fue que ante el más mínimo movimiento que debo haber hecho involuntariamente mientras dormía, directamente se partió. Y por eso después arriba se partió el esmalte, ¿sí? Porque obviamente si se parte la base, se parte lo de arriba. Tuve suerte que no se me partió mi uña natural, pero ¿qué pasa? Yo me dedico a esto, tengo las herramientas para agarro la lima, agarro el torno, me lo retiro y listo. Pero si esto se lo hice a una clienta y a la clienta le pasa esto que se le parte, no va a saber sacárselo para preservar o proteger su uña natural. Entonces, no lo recomiendo más. Básicamente esa es la explicación. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, al estar partido no protege la uña natural con flexibilidad. La uña natural sana tiene que ser flexible, no débil y que se corte, no eso, no me refiero a eso, me refiero a que sea flexible a los movimientos continuos que tiene que tener la uña. ¿Te pasó en una sola? No, me pasó en varias. O sea, les estoy dando el ejemplo con esta porque me resulta más fácil para explicar porque fue la primera y porque me acuerdo patente cómo fue. Me pasó en varias y en... No, en esta no, por ejemplo. Por eso es la última que me estoy sacando, porque era la que estaba un poco más sana. Me pasó en varias a lo largo del día. Y la verdad que lo único que hice ese día fue estar en la compu. Yo no tengo las uñas largas, entonces tampoco es una cuestión de golpeteo contra el teclado. O sea, estuve escribiendo sobre la clase 3 que sé que me estoy tardando en la clase 3 pero quiero darles lo mejor. Y es una clase muy intensa. Entonces estuve escribiendo sobre eso. Después fui al chino, creo. Habré cocinado, lavado un par de platos, o sea, cosas normales de la vida. Y se partió. Se empezaron a partir. Empecé a ver cómo se cuarteaba el esmalte. Y claro, no, ese es el punto. Que no fueron choques. O sea, si no yo les digo, miren, ¿saben qué? Este no soporta cierto tipo de choque. ¿Sí? Pero no es el caso. Acá no hubo ningún tipo de choque o sea, no hubo una sobreexposición, un choque específico o lo que sea. Por eso les digo, me voy a sacar el marcador. No sé si darle una segunda oportunidad. Hasta ahora estoy enojada con este. ¿Qué hago? ¿Le doy una segunda oportunidad y probamos de vuelta? ¿O directamente lo desterramos de la vida? Bueno, para hacer capping, a ver, siempre digo lo mismo. A mí, yo prefiero y me súper encanta hacerlo con gel de construcción. Esa es la realidad. A mí me gusta hacerlo con gel de construcción y me parece lo mejor y el capping original, por así decirlo, el baño de gel. Pero después tenés que ahora, bueno, las marcas sacaron esmaltes para hacer capping, ¿sí? La verdad que estos dos, el de Quash y el de las Varano, ambos me funcionaron muy bien. No, o sea, me duraron hasta que yo dije, bueno, ya tengo mucho crecimiento, voy a sacármelo o me va a hacerme service, no me acuerdo. Me parece que sí. Creo que con el de Cubage, es que grabé un video haciendo un service. Que en vez de esmaltarlo, lo que hacía era ponerle 2 capas de este y le ponía glitters. Sí, está el video en el canal, estoy segura. Que fue con este. Después con el de las Varano, lo que sucedió es que al ser el tono cover, necesitaba base. Porque si no se me desprendía. Una capita muy finita de base.
Probala en una sola mano, la textura es más líquida. Sí, a ver, por ejemplo, este que no lo recomiendo tanto porque se me sale y a amigas también se les sale, la consistencia es más espesa, el de Navi, que el de Charm. El de Charm es como menos espeso, pero qué sé yo. Después está el de Cubage, es mucho más espeso. Ven que no cae, está la gota gigante y no cae. Para mí, el mejor hasta ahora de estos cuatro que probé, es este, el de Cubage. Sin duda. Y bueno, ya les digo, el de las baranas está bueno. No lo voy a negar. Ya saben que yo les digo la verdad. Cuando no me gusta un producto de las baranas, que son muchos los que no me gustan, se los digo. Pero este sí me gusta. El Capin este sí está bueno. Que... Sí, yo uso primer. Aplicás capas finas, bueno, es relativo, depende. Depende de lo que quiera hacer. Si yo lo que quiero hacer es solamente un baño de gel y digamos aplicarle como una capita que refuerce, en general aplico directamente una capa fina, curo, capaz, depende de la clienta, depende de la uña, depende si son mías o lo que sea, aplico una segunda capa también finita, así como si estuviera esmaltando y listo, ya después esmalto arriba y ya está. Ahora, si lo que yo quiero hacer es una especie de nivelación y que me quede con el ápice y todo el piripipí, entonces trato de hacerlo más técnicamente. Es decir, poner... a ver, voy a agarrar no esto porque esto tiene cosas. Vamos a hacer de cuenta, agarré cualquier pincel, ¿sí? Que este es el pincel del capping. Vos pones buena cantidad en el medio de cutícula punta, poniendo la mayor cantidad acá. Y después, con el pincel así en vertical, vas estirando con la técnica hilos a los costados, ¿sí? Bueno, esa sería una forma. Das vuelta a la uña y desde abajo te fijas que no quede la mayor cantidad de producto en la punta, sino en el ápice, justamente. O sea, en lo que queremos lograr en el área de tensión, se crean los ápices para que sean más resistentes. Bueno, a mí lo que me llamó la atención, quiero decirles, es que, ¿se acuerdan que yo me hice las dos manos? Y que yo les venía diciendo siempre, obviamente, hacerme con la izquierda a la derecha me cuesta mucho más. Y siempre me sale mal. Entonces, primero lo que dije, bueno, vamos a hacer autocrítica. Me vi todo el vivo de vuelta, no lo hice tan mal en el de esta mano. Y de hecho, es gracioso que se me hayan partido más de esta que de esta. O sea, de la que hice correctamente se partieron más que de la otra que apenas puse tipo esmaltado. O sea, eso fue lo que me dio risa. Bueno, era para contarles esto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Han probado? ¿Qué situaciones tuvieron? Hiciste capping con poligel de QVD. Poligel de QVD. Tengo, pero no hice capping. No. No probé a hacer capping, pero ojo, porque si van a hacer un capping con poligel, recuerden que el poligel necesita base coat. Así que preparan la uña, ponen su primer, lo que usen, ponen una capita muy finita de base coat y recién ahí la capita de poligel. Yo uso el de las Varano y es muy lindo, pero cuando me hago, yo tampoco me dura. ¿No te dura con vos, Juli, nada más? O sea, al resto de las personas que le haces sí le dura. ¿Estás usando el cover pink? Pink cover o cover pink. ¿O el transparente? Porque ese es el tema. Los que tienen pigmento, o sea, los que son de colores, muchas veces necesitan base para adherirse bien a la uña. Se me acabó la coca. Tengo que ir a buscar más.
Si a ellos les dura, a mí no. Uy, qué raro. Bueno, capaz vos necesitas un primer específico. O aplicar nail prep antes, una o dos veces, para deshidratar un poco más. El capping se retira, a ver, depende de qué estamos hablando. Si vos haces un capping con acrílico, se retira como las uñas acrílicas, con removedor, como siempre. Si vos haces un capping con poligel o con gel de construcción, a lima, torno. Y si vos haces un capping con los esmaltes, depende. Si el esmalte dice soak off, que en este caso no lo dice, a lima. Este es el único que tengo yo que dice soak off. Bueno, no sé si se ve bien. Que supuestamente es capping y transfer, pero es el que la mayoría coincidimos en que no funciona muy bien, porque se desprende. Incluso poniéndole base, ¿eh? Poniéndole, o sea, ¿saben lo que me pasó a mí? Yo hice la prueba de ponerle base coat, arriba le puse este, y es gracioso porque la base coat quedaba y lo que se desprendía era esto, era como que se desprendía pero quedaba la base. No es que la uña se arrancaba o salía como sticker, ninguna de esas cosas. La cuestión literalmente era esto. Y probé con diferentes bases. A ver, los comentarios. Dani, ¿no es mejor hacer con gel de construcción que no sea una capa gruesa más una capa finita? ¿Cómo? Para. ¿No es mejor hacer con gel de construcción que no sea una capa gruesa más una capa finita? Ya te digo, a mí me gusta más hacerlo con gel de construcción, pero bueno. El poligel lleva antes base y hablaste de primerola. Sí, o sea, a ver. Los pasos siempre de preparación de la uña y de adherentes son los mismos. No importa qué material sea el que vayas a usar, siempre tenés que preparar la uña natural, poner algún deshidratador o nail prep o desengrasante o adher, son todos lo mismo, ¿sí? Va eso, después va el primer o bonder, o sea, puedes usar primer con ácido, primer sin ácido o bonder, cualquiera, el que vos quieras, el que más te guste, pero uno elegís. Pones una capa de eso y ahí pones una capa de base coat, ¿sí? O sea, base para semipermanente, bueno, va una capa de eso. Arriba de eso empezás a hacer lo que vos quieras. El único que no lleva base, ¿sí? El único producto en el cual no lleva base es el acrílico. ¿Sí? Si yo voy a hacer uñas de acrílico o voy a hacer algo que ponga en contacto el acrílico con la uña, no lleva base. Y el acrílico se polimeriza, se cura, se seca al aire. Es decir, que no necesito la lámpara. ¿Ok? Hola, Maiko. Cuando los productos dicen soak off, o sea, soak off, significa que pueden ser disueltos con los removedores que son a base de acetona. O sea, que si vos le pones acetona, se remueve, se disuelve, ¿me entendés? Eso es soak off. La mayoría de los esmaltes dicen soak off. Si un esmalte no es soak off, cuidado. La verdad que yo no probé, tendría que probar si esta es soak off. O sea, me la estoy sacando a lima, pura lima, pero no sé. Sofi dice, ¿me podrías recomendar un deshidratador? Ahora no te voy a decir nada, porque estoy a la mitad de la grabación de la clase que les voy a subir de este tema. Así que no te voy a decir. Vas a esperar a ver el video. Porque si no te tengo que explicar muchos detalles, muchas cosas. Depende del tipo de uña,
depende de muchos factores. Entonces el capping de las varanos lleva base, me perdí, yo no le pongo. Juli, en mi experiencia, en lo que yo lo apliqué, ¿sí? En mis manos y en las de otras personas, el que es de color, ¿sí? El que tiene tonalidad, que no es transparente, transparente, ¿sí? Sino que es rosadito, después hay otro más durazno, creo. Bueno, hay otros tonos. Si no le pones una mínima capita de base, se desprende, se levanta como sticker, por más que pongas primer con ácido. A ese nivel. Después, el que es transparente de las Varano no lo tengo, no lo probé, pero tengo otros transparentes de otras marcas que no necesitan base y los de color sí. Por eso les digo, tengan cuidado con eso. Si está pigmentado, va a requerir base. ¿Por qué? Porque los rayos, bueno, la energía ultravioleta de las lámparas no puede atravesar ciertas cosas. Por ejemplo, las pigmentadas. Por eso, cuando hacemos una capa muy gruesa de esmalte, se cura la superficie y nos queda fresco en el medio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empieza a polimerizar, empieza a curar, se forma la capa y ya no atraviesa más la luz. Bueno, si yo estoy aplicando algo que tiene un poco de pigmentación, ya la energía va a atravesar cada vez menos. En cambio, cuando es transparente, no pasa eso. Por más que se endurezca, por más que se forme el plástico duro o que forman las cosas de uñas, si es transparente, sí le va a permitir llegar hasta el fondo, digamos, y polimerizar todo por completo. Sofi dice que mala cuando lo subes. ¿Saben qué pasa? Hay mucho trabajo atrás de esa clase, de ese video. Y ya les digo, quiero que sea perfecto, ya sé. No todo puede ser perfecto, pero estoy haciendo todo lo posible para que, tipo, se sienten a mirarlo, se busquen un tecito, un café, golosina, chocolate, pochoclo, lo que quieran, el cuaderno, la virome y empiecen a anotar y a tener sentido común de lo que sucede con cada producto cuando se generan distintas reacciones. Y hay cosas que por ahí yo puedo entender porque química era mi materia favorita y me gustaba mucho. Y hay cosas que me acuerdo del colegio, de la universidad y demás. Pero mi función acá es hacer que toda persona que esté del otro lado viendo el video lo pueda entender. Entonces, eso conlleva un trabajo doble, porque yo me puedo poner a hablar de cadenas de monómeros, de polímeros y demás, y ustedes me van a decir, ustedes asocian, o sea, no todos, pero quiero decir en general, asociamos polímero al polvito nomás. Y en realidad no es tan así, o sea, sí, pero no. Ya lo van a ver, ya se los voy a explicar. Y entonces van a poder entender por qué, por ejemplo, en la uña acrílica, cuando algo en la reacción sale mal, se termina partiendo o desprendiendo. Cuando un producto es de buena calidad o no, se van a poder dar cuenta gracias a esa clase. Y muchas cosas más. Basta. No me hagan spoilear más. Basta. Ay, ay, ay. A ver, ¿dónde nos quedamos? Y el gel de construcción lleva base marca Cherimoya o Grifán, por ejemplo, sí. Sí. Tengo el Ultraban de Cherimoya, ese no funciona como deshidratador también.
Ultrabond de Chirimoya. No. A ver. Hay dos cuestiones con esto. Pero no me quiero adelantar a la clase. Igual en el video de Primer o Bonder yo expliqué bastante sobre el tema. Solo que bueno, ahora lo voy a volver a explicar, pero desde otra forma, como para que lo puedan entender mejor. Pero, a ver. Existen fabricantes, marcas, como quieran llamarlo, que lo que hacen es a la botella de primer agregarle deshidratadores, más deshidratadores, desengrasantes y demás, para que sea un todo en uno. Por ejemplo, este de Extengel dice Dehydrator, o sea, deshidratador, and acid free primer gel. O sea, que es un deshidratador, es un primer sin ácido, bajo en ácido en realidad, porque sin ácido no existen, y que aparte le agregaron deshidratadores. Entonces, en teoría, cuando tenés este producto, no haría falta poner antes Adhere o Nail Prep o pH Balancing o alguno de esos que son todos lo mismo. Entonces la pregunta era, ¿para qué me perdí? Lo del Ultrabond de Chirimoya. A ver, el Ultrabond de Chirimoya, el Protein Bond de Organic Nails, a ver, otro, que lo llamen raro. Bueno, no veo desde acá. Estoy sin los anteojos y no me da la vista. Pero bueno, a ver, el de Mia Secret creo que tiene otro nombre. Cada marca le pone el nombre que quiera a su producto, ¿sí? Como para diferenciarlo. Es una cuestión de marketing, pero todos terminan siendo lo mismo, ¿sí? Todos cumplen la misma función, que es la de deshidratar la capa dorsal de la uña y de esa forma permitir que se adhiera. Lo que pasa es que los primers, que solamente dicen primer, o sea, primer con o sin ácido, actúan de una forma específica y los bonder actúan de otra, pero cumplen la misma función, ¿bien? Esa es la diferencia. Que, si bien uno lo hace penetrando las múltiples capas de la uña natural para deshidratar y lograr adherencia, ¿sí? Hay otros que lo que hacen es actuar como una... ¿Vieron las ventosas que chupan así, tipo sopapas? Bueno, los bonder se podría decir de esa manera que actúan, ¿sí? Como para que me entiendan. Sobre la uña natural, vos tenés la uña natural, aplicás el bonder, ¿y qué pasa? Actúa como una cinta doble faz, doble cara, es decir, que tiene pegamento, por así decirlo, de arriba y de abajo. Además, lo que hace es también deshidratar. O sea, todos terminan haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque los productos de uñas necesitan que la placa ungueal, la uña, esté deshidratada y desengrasada, las dos cosas, para que se puedan adherir correctamente los productos. Hola Sofi, hola Patri, Dorita, Cami, Luz, Betiana. Quería saber para cuándo es el video, recién entro. Yo tengo un polímero de QVD que no se seca nunca, por más que use cualquier monómero. ¿Qué te queda, como gomoso? Michael dice, te estoy viendo de la compu de mi hijo. ¿Qué número de lima usamos para preparar la uña para semi? Una que sea de 240 para arriba. Estaba buscando una para mostrarte, pero acá. Uy, casi tiro todo, como siempre.
Para preparar la uña natural, de 2,40 para arriba. Después las otras son para limar producto, ¿sí? Para retirar producto, para moldear producto, pero no para la uña natural. Porque no es necesario, ¿sí? Creo que en el video anterior lo dije. Sí, lo dije, porque hablamos del tema, les conté la historia del acrílico y bla, 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 todos los chismes históricos. Y ahí les comentaba que no hace falta usar limas de 180 o de 100 o de 150, como dicen algunas, que me agarran un infarto cada vez que escucho eso. No hace falta. No solo no hace falta, sino que es dañino para la uña natural. Porque, ¿qué sucede? En la antigüedad, bueno, en la antigüedad no me estoy refiriendo a la prehistoria, ¿sí? Me estoy refiriendo a hace unos años, no sé cuántos, pero desde que empezó el tema de los productos de uñas, ¿sí? Lo que sucedía es que se necesitaba que la uña estuviera granulosa, porosa, bien rasqueteada, bien rayada, para que el acrílico se agarre, ¿sí? Porque si no, no se agarraba. A medida que pasó el tiempo, los productos evolucionaron, las marcas también. Y entonces sucede que si la gente no se informa, no se educa, no avanza. Entonces, manicuras de hace muchos años, máster de hace muchos años, que nunca más se instruyeron o que nunca se les ocurrió investigar sobre el tema, siguen limando y promoviendo el limado con uña, con limas que no son. Y daña la uña natural. Y la realidad es que los productos de hoy en día avanzaron, la tecnología avanzó y están listos, preparados y perfectos para adherirse a la primera capa de la uña. Entonces no necesito abrir canales de adherencia hasta que sea el último día de mi vida. Y me indigné. ¡Carajo! Bueno, ahora me calmo y las leo. Pónganle me gusta y compartan el video. Que si no, ¿para qué hago los videos? A ver, sí, como chicle se te hace, Adri. ¿Hace mucho frío donde estás vos? ¿Y con qué monómeros probaste? Sofi dice, entonces en conclusión, por más que el Ultrabón que tenga sea deshidratador, necesito comprarme otro aparte de poner este y después poner el Ultrabón. ¿Eh? No, para Sofi, me parece que o escribiste mal o entendiste mal. Cami dice, para realizar uñas acrílicas tenemos que usar primer. Bueno, esa es otra cuestión, esa es otra mentira. A ver, no es cuestión del producto que vayas a poner arriba. A ver, no importa el producto que vayas a poner arriba para decidir si vas a usar primer o bonder. Tipo, no tiene nada que ver. Eso depende del tipo de uña en el que estés trabajando. ¿Entendés? Vos podés tranquilamente poner bonder y hacer uñas acrílicas que si la aplicación está bien hecha y el tipo de uña corresponde, van a durar los 21 días que corresponde, capaz más si no viene el service. Sos una genia, dice Michael. Bueno, entonces compartan el video, denle like. Ayuden. Y ahí vino Tito. Tito, ¿no me querés traer coca? Yo le estoy pidiendo a un gato que me traiga una botella. Y servime también, si podés. Bueno. Sofi, vamos a reanalizar tu... ahí está. Quise decir que tengo que comprarme un deshidratador y después poner el Ultrabón que tengo. Bueno, a ver. Hay uñas en las que sí y uñas en las que no hace falta. De hecho, por ejemplo, en mis uñas yo casi que no uso deshidratadores extra, ¿sí? En general uso primer y ya está. Y no necesito mayor deshidratación. Pero hay casos, tipos de uñas que son muy oleosas o gente que tiene hiperhidrosis o cuestiones de, ¿cómo se llama? Hipertiroidismo
o diabetes, desórdenes hormonales, casos en los que las uñas son mucho más oleosas y entonces sí necesita que le pongamos un poco más de deshidratación. ¿Se entiende? No es para todo el mundo igual. No es que, a ver, no todas las personas somos iguales, no todas las uñas son iguales y no todas necesitamos lo mismo. Entonces, lo que hay que aprender son las bases teóricas, como les decía, por eso empecé el curso de esta manera, con la teoría, para que ustedes, cuando estén en su mesa de trabajo, puedan decir, bueno, a ver, me vinieron estas uñas. ¿Cómo son estas uñas? A ver, son así, 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 entonces tengo que hacer esto, esto, esto y esto. ¿Sí? Porque que yo te explique como un relojito, que sí o sí siempre, o un relojito, no sé si era el mejor, bueno, no importa, vos me entendés. Si yo te explico, tenés que hacer esto, 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 y para siempre, 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 siempre es igual, te estoy mintiendo. Porque después, cuando venga Pirula que se le desprendieron las uñas, o que le pasó algo en las uñas, vos no vas a saber por qué. Entonces, básicamente, por eso. Hola Lili. Adri dice, no hace frío, estoy en Cava. Dice, con el del FM, con el de Acrifine y con las Varano. ¿Y no encontraste el... ¿Cómo se llama? El monómero de QVD, o sea, el de la misma marca. Fíjate con ese, a ver qué pasa. Ahora, si también con ese te pasa, no sabría decirte. Alta estafa. Sofi dice, porque a mí me pasa que no me duran tanto las uñas que me hago, pero se las hago a mi mamá y mi hermana y les dura un mes intacto sin levantamiento. Sofi, vos tenés las uñas muy oleosas, te transpiran las manos, tenés tiroides, diabetes, ¿algo? Porque viene por ahí el asunto. Y sí, en ese caso, sí necesitas más cantidad de deshidratación. No tendría que probar, pero la pobreza. Suele pasar. Suele pasar. Bueno, están ahí conectadas, pero no preguntan nada. Ay, no me llegaban, ahí está. No, ahí se me fue. A ver acá. Bueno, nada, cuestión, ¿qué hago? ¿Qué hago con... ¿La vuelvo a probar? ¿La tiro? Hola, Dani. ¿Qué pasa si ponemos siempre el pH y el bonder? Nada. O sea, está bien. O sea, a ver, eso no está mal. Lo que está mal es no saber por qué lo estás haciendo. Porque hay uñas que capaz no lo necesitan. Pero no, a ver, por ponerlo no pasa nada, no perdés nada. Yo recién empiezo, voy pasito a pasito. Bueno, genial, Dorita. Así es, pasito a pasito. Puedes hacer un video con precios de servicios. Ay, matemáticas, ¿por qué a mí? Bueno, sí, sí. Sí, lo podemos hacer. Pero tienen que estar atentas con la calculadora al lado, papel y saber hacer la regla de 3 simple. Ya se los dije la otra vez. Ustedes se me preparan, si no se acuerdan cómo se hace la regla de 3 simple del colegio, buscan en YouTube un video. Porque yo lo voy a explicar de esa forma. Entonces, con regla de 3, que es lo mejor. Si Dani esa regla es una papa, genial. Bueno, Patria, ahí va. Pero hay gente que no la sabe. Entonces, yo las mando a estudiar. Aprendan la regla de 3 y entonces hacemos una clase de coso. ¿Cómo se llama? De precios. Porque tenemos que saber cuál es el costo para entonces ver cuál es el precio que le vamos a poner.
Kinder, Roxana. ¿Qué es el Kinder? El huevito. No, mentira. No sé. Sofía dice, ¿qué pensás del poligel? El poligel vino a salvarnos. Amo el poligel. Vino a salvarnos del olor rancio a monómero. Es un híbrido. ¿Qué es un híbrido? Una mezcla de dos cosas. Es la fusión entre lo mejor del gel de construcción y lo mejor del acrílico. ¡Tuc! Se juntaron y ¿qué hicieron? El poligel. Es genial porque vos tenés todo el tiempo del mundo para moldearlo antes de llevarlo a cabina. Igual tampoco se tome tanto tiempo, ¿viste? Pero tenés tiempo de moldearlo a gusto hasta que no lo llevas a cabina, no se va a curar. Pero tiene más estabilidad, más resistencia que el gel de construcción. Entonces no se te va a chorrear de costado. Es épico. Todo mi amor al poligel. ¿Cómo puedo poner los pigmentos para que no solo quede en una parte y no en toda la uña? Oh. Bueno, lo que tenés que hacer es lo siguiente, a ver. Cada producto de uñas que vos pongas, la base, los esmaltes y el top, finalmente en la parte más superficial, la parte más de arriba, deja un poco de capa de inhibición de oxígeno, ¿sí? ¿Qué es esto? Es que cuando el producto, polimerizándose, entra en contacto con el oxígeno no permite que esa capita se cure finalmente, ¿sí? Por eso es que dejan esa capa de residuo. En general, nos aprovechamos de esa capa de residuo para aplicar los pigmentos. Sea los pigmentos o bien los polvitos tipo unicornio, ¿sí? Holográfico, etc. Lo que tenés que hacer para poder aplicar el pigmento sectorizado, o sea, en algunos lugares en específico, es a la capa que vos tengas, retirarle la capa de inhibición con las wipes y el cleanser, ¿sí? Que uses, limpiás, esperás unos segunditos a que se evapore y que quede opaco. Después, con, por ejemplo, algo que deje capa de inhibición, por ejemplo, base, puede ser esmalte blanco, puede ser lo que te plazca, haces el dibujo de dónde querés que quede el pigmento después. Lo curás, ¿sí? Ese dibujo lo curás y aplicás el pigmento sobre esta capa de inhibición. Cuando, por más que te pases del dibujito, si vos le pasás una brochita, un pincelito, algo que uses para limpiar, no este de cerdas duras que es para uñas naturales, ¿sí? Uno de cerdas suaves como el que tengo de pescadito, que no sé dónde está. A ver. Bueno, con uno de cerdas suaves, tipo brocha de maquillaje o algo así, sacás. Y el pigmento tiene que quedar solamente en la parte donde está, por ejemplo, el dibujo en esmalte blanco que hiciste. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque en la otra parte de base, lo que estaba abajo de base, vos le sacaste la capa de inhibición. Entonces no tiene de dónde agarrarse ese pigmento. Ahora, si vos ves que tu cleanser no está ayudando con el tema de la capa de inhibición y no la está sacando por completo y el pigmento igual se te queda en esas partes, lo mejor que puedes hacer es sobre eso agarrar una lima spongy, que son estas, del lado más suavecito, pasarle la lima spongy. Lo vas a hacer, o sea, lo vas a como pasar a mate, ¿sí? De la forma casera sin usar esmalte. La forma casera de pasar un esmalte a mate es con la spongy, ¿sí? Además de eso, lo que vas a lograr es, sí, ahora sí, sacarle por completo toda esa capa de inhibición. Entonces, lo haces mate, limpias muy bien con la wipe y tu cleanser, alcohol, lo que uses,
Y listo, y arriba de eso es que haces los trazos donde sí querés que esté el pigmento. Bueno, creo que se entendió. Si no, lo voy a tener que hacer en un video. Luz dice, entonces se aplica primer con ácido en casos que tenga diabetes o algo así, claro. O hiperhidrosis o algo que requiera mayor adherencia. Patricia dice, yo estoy por entrar a trabajar en una estética y se van a quedar con el 30% de mi ganancia. Así que quiero saber cuánto cobrar por mis servicios para no volverme con 2 mangos nada más. Ya entiendo. Sí, o sea, ellos se van a quedar con el 30 de lo que vos cobres. Eso es lo que me decís. Sí, si no lo que podés hacer es plantearte cuánto querés ganar y a eso sumarle un 30. Y ese es el precio. Entonces vos no vas a perder. Y la estética va a tener la parte que quiere. Lili dice, Dani, ayer te dejé una pregunta en los comentarios de la clase 2 de curso de semipermanente. ¿Te la puedo hacer por acá? Sí, Lili, dale. Si no, ahora me fijo y la contesto después. Lo que pasa es que tengo muchos comentarios. Patricia dice, ay, ya me duelen los ojos. Tengo que llevar mis materiales. Claro, por eso. Está bien entonces si te cobran el 30, porque hay casos que son más peores. Sofi dice, amo trabajar con poligel. Con el acrílico no me va muy bien. Sé que duran más las de acrílico, pero se me hacen bosta los pinceles muy rápido. Bueno, Sofi, lamento decirte que ninguna, o sea, es mentira que las de acrílico duran más. Cualquier aplicación de uñas bien aplicada dura hasta su service. Y los pinceles se te hacen bosta muy rápido. ¿Probaste usar un Kolinsky o un mezcla? Porque el problema, la otra vez cuando estábamos en el vivo no sé si vieron el programa que estamos haciendo los viernes con las chicas de Uñas por el Mundo, hablamos sobre, uy, se me cayó, hablamos sobre pinceles. ¿Y qué pasa? Los pinceles baratos, sintéticos, 100% sintéticos, ¿sí? No les hablo de las mezclas o de los naturales, dificulta muchísimo el trabajo de uñas acrílicas. ¿Por qué? Porque no absorben el monómero como necesitamos que absorban y además porque se le pega producto en los pelos. Entonces eso nos hace arruinar los pinceles muy rápido. Pero decimos, bueno, ya fue, son descartables porque valen 200, 300 pesos, hay hasta más baratos. Y un Kolinsky vale mucho más caro. ¿Y qué piensa uno? Bueno, yo primero me tengo que practicar, tengo que saber hacerlas, porque no me voy a mandar a arruinar un Kolinsky, que vale por ahí 2.000, 3.000, 4.000. ¿Sí? Y la realidad es que es muy probable que te esté costando mucho hacer uñas acrílicas porque no tenés el pincel que corresponde. ¿Sí? Ya saben que a mí mucho no me gusta la idea de usar un pincel 100% Kolinsky hasta que me regalaron uno. No, no es que cambié de idea, siempre usé mezclas, ¿sí? O sea, tratando de reducir al máximo la... Ven, este Sablisky es mezcla. Este también es Sablisky. La mayoría de los que tengo son Sablisky o son Toray, que Toray de última no... Ese sí estoy segura que no matan al animal para sacarle el pelo. Los Toray que tengo son más bien los de 3D, estos. ¿Ven? Que son Toray. Pero bueno, después tenemos, como les decía, los Kolinsky, que es maravillosa la diferencia.
al trabajar, ¿sí? Entonces, muchas veces pareciera ser que el acrílico cuesta un montón y es simplemente el hecho de que no tenemos el pincel adecuado. Y no van a arruinar un Kolinsky. ¿Lo pueden arruinar? Sí, lo pueden arruinar, pero piensen que hay gente que hace 17 años, por ejemplo, Andy Duvenails, tiene un pincel hace 17 años en perfectas condiciones y lo puede seguir usando. O sea, imagínense esa situación. Después tengo este otro que también me dieron en otra marca, pero no estoy segura. Pero, o sea, sí, parece, cuando lo uso sí, pero qué sé yo, viste, uno nunca sabe. Acá dice que es Marta Legítimo, de Germany, y este es más para hacer difuminados. Yo lo uso para hacer difuminados con el acrílico, o bien para gel, pero es muy ancho, así que... Pero bueno, estos dos son los más 100% que tengo. Después, el resto que tengo son todos mezcla. Este es mezcla y funciona perfecto. No hay ningún problema. Bueno, a ver los comentarios. Entonces, ¿me entienden? Hay veces que uno piensa que es uno el problema y el problema es el pincel. O sea, obviamente, uno tiene que tener técnica, tiene que practicar, tiene que saber, sí, seguro. No voy a decir que no. Pero el pincel es mucho en la aplicación. Sofi dice, vamos a trabajar con poligel. Con el acrílico no me va muy bien, sé que dura más... Ah, eso ya lo leí, es lo que estaba... Todo esto fue la respuesta a ese mensaje. En las que se están conectando nuevas, que están saludando, pongan me gusta, no les cuesta nada, compartan el video, che. Sofi, yo no atiendo clientas desde que empezó la cuarentena. Pero siempre hago lo que la clienta quiera. Si quiere de acrílico, le hago de acrílico. Si quiere de poligel, le hago de poligel. Si quiere de gel, le hago de gel. Si quiere con tip, si quiere con forda. O sea, lo que la clienta pida se hace. Pero siempre están nuestras recomendaciones, ¿sí? Por ejemplo, a ver. La semana pasada creo que fue. Sí, el viernes pasado que estábamos en el vivo de lo de uñas por el mundo y yo estaba haciéndole las uñas a mi suegra. Que las tenía comidas, pero no te explico. O sea, ¿ustedes dicen que mis uñas son cortas? Por acá era el asunto. ¿Lo filmé? Sí, lo filmé. Pero hay partes que no enfoqué bien porque, bueno, estaba ahí moviéndose y todo. Y por más que a ella le gustan las uñas de tip, le dije, no, te las voy a hacer con los moldes de papel porque el tip te va a durar 2 días en una uña con onicofagia. Hay que aprender a adaptar el tip, el molde, ¿sí? Y tampoco hacer la técnica puente, eso ya se los expliqué en la clase número 2 del nuevo curso. Roxana, ¿estás segura que no estás usando un monómero que sea de secado rápido? Porque por ahí estás usando uno que es de secado rápido, se te seca muy rápido justamente, se te polimeriza muy rápido y entonces no te permite moldearlo. Hola Lu. Lili. Luego de curar el top, no usas ese cleanser up o finalizador que se usa para sacar los restos que serían como pegote. En la... En el curso, o sea, vos decís en el video de cómo hacer semipermanente, no lo hice. Eso, de pasar el top. Porque me lo enteré después. Porque nos enseñan mal. Por eso estoy haciendo un curso de nuevo, o sea, estoy dando un curso de nuevo.
y voy a desmentirme yo misma de muchas cosas. De muchas cosas no, pero de algún que otro detalle que me enseñaron mal, sí. Porque hay que ser autocrítica y hay que enseñar bien y hay que cambiar las cosas. Ay, no me aparecen comentarios. Me dice sin conexión. Maldito wifi. Dale, wifi, copate. Copate, copate, copate. Ay. Recomiendo. Ay, se me van. Acá en la pantalla se me van. Y acá no me deja ver. Ahí está, de nuevo en línea. Uy, 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 cuántos comentarios. Paren, paren, paren. A ver. ¿Cuánto están cobrando semi en manos y pies? Pregunta Cintia. Respóndanle. Las que están cobrando, las que están trabajando. Roxana dice, yo tengo un Coliski y me cuesta muchísimo, no puedo trabajar, se pone duro rápido. Claro, bueno, fíjate, respondeme lo que te pregunté de ¿qué monómero estás usando? Si es de secado rápido o no. Por ejemplo, si estás usando el de Acrifine, fíjate que tiene que decir original, no pro. Porque si dice pro es el de secado rápido. Entonces se te va a secar más rápido. Yo uso el pro, pero porque me aburro de esperar. Yo hago las uñas a mis conocidas, les quedan, se vienen súper bien, pero en mis uñas no. O sea, es de transpirarme muchísimo las manos. Claro, entonces vos probablemente tengas hiperhidrosis. Entonces por ahí necesites probar poniendo antes del primer o el bonder algún balance. Los que dicen pH balance, nail prep, adher, algo de eso. Algo que ayude un poco más a la adherencia. ¿Cuánto tardás en construir las uñas según el material que usás? Y en general siempre tardo lo mismo. O sea, yo como ahora no estoy atendiendo y solamente le hago las uñas a una amiga, a unas amigas o a mi suegra y qué sé yo, o me las hago a mí, tipo, me tomo todo el tiempo que quiero. Y la verdad, no se preocupen tanto por el tiempo, ¿sí? Porque no son un salón de uñas taiwanés de que te están corriendo ahí, que tenés que hacer 2 millones de aplicaciones. Lo importante acá es que la aplicación quede bien, ¿sí? Que quede como corresponde, que dure lo que tiene que durar y no se preocupen tanto por tardar 40.000 horas, ¿sí? Bueno, tampoco van a estar 7, 8 horas, ¿no? Ay, me duele la cabeza ya, me duelen los ojos. Oh, ¿estaría ojeada? ¿Alguna de ustedes sabe hacer eso? ¿Del mal de ojo? Porque estoy con un dolor acá. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Lo del coso, ¿cómo se llama? Lo del tiempo. No se preocupen por el tiempo, porque el tiempo va a avanzar solo. Una vez que ustedes empiezan a atender una clienta atrás de otra o todos los días, ¿sí? Van a empezar a mejorar sus marcas de tiempo. No se hagan tanto la cabeza y no se comparen con otras personas. Ustedes son ustedes, ¿sí? Y si ustedes necesitan tardar 10 minutos o 2 horas, problema de ustedes. Y la clienta le tienen que decir la verdad, le tienen que decir, mira, yo tardo tanto, este tiempo es para vos, dedícatelo para vos. A ver, cuando la clienta va a hacerse las uñas, va a hacerse un mimo, va a darse un lujo. Las uñas no son algo de necesidad vital, ¿sí? No es un bien de necesidad, de primera necesidad. Es un lujo. Entonces, así como lujo, se tiene que tomar también el tema de que es un tiempo que ella se toma para embellecer sus uñas, para arreglarse las uñas. Chicas, las que están poniendo cuánto están cobrando, pongan de qué país son, porque no son lo mismo que... O sea, por ejemplo, yo he escuchado en videos de uñas de México, que por ahí las cobran 100 pesos y como re barato, y 250 o 300 las super largas, como algo caro, y acá 300 pesos no es nada, entonces pongan de qué país son. Usa los lentes, dice, sí, es que están en mi habitación, no tengo ganas de ir a buscarlos.
Laura dice, sos una genia, Dani, me ayuda muchísimo verte, gracias. Me gusta hacer esto. Me gusta enseñarles, me gusta motivarlas. Hace poco lo hice y estoy practicando vivo en Neuquén, pero gracias por aclarar, porque veo que es de un año. ¿Cuál usas vos? ¿De qué estábamos hablando? Patricia, ¿cómo vas a cobrar 400 pesos, nena? ¿Vos estás loca? ¿Tan malas en las uñas? ¿Tan feas te quedan? ¿No duran los 21 días? ¿O los 15 días? Respóndeme eso. Mientras yo voy a buscar coca para seguir hidratándome. Vos respondés, quiero leer acá que me digas que las uñas te quedan feas, que no duran y que coso. Y que se salen. Ahora vengo. Ah, acá estoy. ¿Me llevé el vaso? Soy una gila. Bueno, acá estoy. Ahora voy a buscar el comentario donde diga que sus uñas son horribles, que le saben muy mal. Y me tendría que traer algo para comer también, pero bueno. Ya aquí estamos. Ay, estamos de charla de sabadito. A ver. A ver, Patricia. No comentó Patricia, ¿se habrá ido? ¿Se ofendió? Porque yo soy medio bruta. Laura, vos también cobrás 400, pero ¿qué les pasa? ¿Por qué se desvalorizan tanto? Chicas, por favor, o sea, yo no les digo que estafen a la gente tampoco, ¿sí? O sea, no les digo que cobren 200 millones de pesos, no. Pero tengan, a ver, están desvalorizándose ustedes mismas, están desvalorizando su trabajo y el trabajo de las demás. Porque siempre va a haber gente que quiera lo baratito, ¿sí? Entonces, hay gente que no entiende el valor que tiene hacerse las uñas, que no entiende que es un lujo, ¿sí? Y encima, eh, o sea, ustedes cobrando eso, colaboran con eso, ¿sí? Pero además, se están haciendo un daño a ustedes mismas, porque no pueden cobrar tan barato, porque después no pueden recuperarlo para comprar nuevos productos, ¿sí? ¿Cómo van a comprar nuevos productos cobrando eso? Porque les va a costar muchísimo más y además se lo van a gastar todo en materiales para poder reponer. ¿Y cuándo les va a quedar ganancia para ustedes? Es un trabajo esto. Tómenselo en serio. Es un trabajo. O sea, una cosa es que vos te hagas las uñas a vos misma o a alguna que otra amiga porque te pintó.
que querías hacer uñas a unas conocidas y listo, y no es tu trabajo. Pero si vos vas a cobrar por esto, si vos necesitas pagar tus cosas, mantener tu familia o lo que sea, valorizate, ¿sí? No importa cuánto cobre la de al lado. O sea, tenelo en cuenta, por supuesto, pero valorizate, porque la clienta que hoy te paga 400 pesos un semi, mañana no te va a pagar de un día para el otro 900 si te pones a cobrar más o menos como están cobrando, ¿sí? Vas a tener que empezar a subir de a poco y mientras vos subís de a poco, la otra también sube de a poco, entonces no vas a llegar nunca. Es duro, pero hay clientes que te buscan solo por el precio. Entonces, a ver, muchas veces me llegan mensajes preguntándome, desde que inicié el canal, y antes también cuando daba consejos así nomás, ¿cuál es el momento? ¿Cuándo es que puedo empezar a trabajar? ¿Cuándo puedo empezar a poner uñas a otras personas y cobrar por esto? ¿Sí? A ver, en el momento en el que tu aplicación dura 15 a 21 días, sin levantamientos, sin desprendimientos, sin filtraciones, ¿sí? Con un correcto sellado del área de cutícula. ¿Listo? Ese es el momento en el cual no corre riesgo la salud de la persona, del cliente. En ese momento vos ya podés empezar a cobrar. Y cobrar lo que corresponde por el servicio. Más allá de... A ver, yo no digo, ¿sí? No, tampoco quiero decir que si haces unas uñas horribles, cobres 3 millones de dólares, ¿sí? Porque no. Lo que quiero decir es que en el momento en el que tus uñas no se desprenden, ya puedes cobrar como cualquier persona que hace uñas. Porque eso es lo que va a hacer que dejen de estar estas uñas a 100 pesos, ¿sí? Y de última, si vas a hacer uñas a 100 pesos, que sea a tu mamá, a tu prima, a tu hija, ¿me entienden? No a todo el mundo cobrarle eso. Porque si no, no estás valorando tu trabajo. ¿Y qué sentido tiene? O sea, hacer uñas está bárbaro. 4 horas con el culo sentado en la silla, con la espalda toda torcida, la muñeca con el túnel carpiano exprimido. ¿Para qué? ¿Por 200 pesos? Pero andá a levantar bolsas al puerto, hermana. Me indigné otra vez. Hoy es un vivo de indignaciones. A ver. Estoy hablando un montón. A ver, vamos a leerlas. Hay muchas mujeres que no valoran el trabajo. Exacto. Exacto. Se tienen que valorar a ustedes mismas y a su trabajo. O sea, no es nada más una cuestión de amor propio. Es una cuestión de que es la realidad. Están poniendo su cuerpo, ¿sí? Su salud física y mental. Porque cuántas clientas tóxicas hay que te están las 2, 3 horas que estás haciéndole las uñas contándole todos tus problemas. Además de manicurista o nail artist o manicura, sos psicóloga. Entonces, empecemos a valorar un poquito más el trabajo que hacemos, porque no es nada más hacer uñas. Además, yo sé que muchas de ustedes atienden en sus casas y que ofrecen, además, un cafecito, un tecito, unas galletitas y todo eso. Todo eso tiene que estar incluido en el costo, porque si bien es una jugada maestra la de ser amable, ofrecerle algo, que se sienta cómoda, que esté o sea, que pase un lindo, un agradable momento, eso tiene un costo para vos. Y pero no lo vas a sacar de tu bolsillo, no vas a ser tan boludo. Perdón que hable así, pero piensen en que hacer uñas es un trabajo. Y como todo trabajo, tiene que ser negocio, ¿sí? Tiene que rendir.
Porque si no, ¿qué hacen? Van a pérdida porque sí, por gusto, por... no sé. Ahora, si vos me decís, bueno, tengo la planta de los dólares de los Sims, y bueno, voy y saco una hojita y me da plata, bárbaro, regala tu trabajo. Ahora, si a vos no te cae del cielo el dinero, entonces empezá a valorar. Y empezá a valorar tu trabajo. Ahora sí, voy a seguir leyendo. Michael dice, a mí me da miedo cobrar más de 400 por mes. Michael, ¿vos sos de Argentina? ¿Dijiste? Si sos de Argentina, hace esto. A ver, vos vas al supermercado y el del supermercado no le da miedo cobrarte el paquete de fideos 10 pesos más, ¿sí? O más cantidad. No le da miedo. Al del almacén no le da miedo cobrarte 5 pesos más los 100 gramos de fiambre. Todo en Argentina está aumentando. Y los insumos también. Entonces, tus clientas tienen que entender que tu trabajo también. Entonces, hace esto. Agarrá y decirles, mandale mensaje a todas las clientas, ¿sí? No, a ver, tenemos dos opciones. O que hagas un mensaje general que diga, bueno, a partir de tal día, el servicio base va a ser de 500. Ya le aumentaste 100. Entonces, a ver, lo que yo quiero que entiendan es que las uñas son un lujo y que la que no puede darse ese lujo es problema de esa persona. Porque clientas va a haber siempre. Lo que pasa es que obviamente puede ser un poco más difícil cuando empezamos a conseguir clientas. Pero tampoco por eso vamos a regalar nuestro trabajo, ¿sí? ¿De qué te sirve a vos tener 300.000 clientas que te paguen 2 mangos? De arruinarte la salud nada más. Yo tengo una clienta que tiene tiroides, le hago uña de gel y no dura más de 3 días. ¿Qué es lo ideal ponerle en la preparación? Bueno, antes del gel ponerle base coat. Y además te convendría ponerle algún... A ver, preparo la uña, pongo un deshidratador o desengrasante, el que uses, Nail Prep, Ader, pH Balance, el que quieras. Después primer con ácido. Después la base coat y ahí va el gel. Probá haciendo todo eso a ver si aguantan, aunque sea 10 días. Aquí en mi barrio Villa Crespo las cobran entre 900 y 1200. Y hablo de semipermanente simple a un color, exacto. Ese es el punto. No puede haber tanta diferencia en el mismo servicio, ¿sí? Porque yo no creo que la que cobre 900 a 1200 use esmaltes marca Mia Secret o Tons, ¿sí? La que usa esas marcas por ahí te lo cobra 2.000 o 3.000 pesos. Entonces, Cintia dice, yo gasté 10.000 solo en productos para empezar. Solo 5 colores, base y top, coat meliné, más aceite, guantes, etc. Espero recuperar, gracias. Bueno, meliné yo no lo recomiendo, pero bienvenida al mundo de las uñas y te deseo muchísimo éxito y que puedas recuperarlo rápido. Yo gasté 2.000 pesos en 3 cositas, imagínate, un monómero, un acrílico y pincel de los de 200 pesos que estaban en oferta. Ay, a mí me pasa lo mismo, veo un pincel a 200 pesos y tipo es como, dámelo, no me importa. No sé si lo necesito. De hecho lo hice ayer. Ayer compré este liner que no, claramente no necesito, o sea, miren la cantidad de pinceles que tengo. Y tengo otro igual, con menos, pero otro tachito igual. Y ayer fui a un local de uñas a preguntar una cosa, no tenían, y dije, bueno, yo no me puedo ir sin nada. Me compré un liner. Michael dice, te vamos a hacer explotar. Sí.
Hola, yo lo que hacía al principio era practicar en mis amigas, cuñadas, y cuando logré que dure más de 10 días me animé a trabajar y no traía a cobrar mi trabajo. Perfecto, eso es lo que digo, exacto. Yo te entiendo, te banco en que a tu mejor amiga no le cobres. Yo a mi mejor amiga no le cobro, a mi suegra no le cobro, por más que ellas después me tiran algo porque son así y bueno, me dejan algo ahí. Pero yo no les cobro porque es como un regalo para, o sea, yo les hago un regalo, por más que salga de mi bolsillo el material, yo elijo regalarle el servicio de uñas con materiales incluidos y ponerlo de mi bolsillo a mi suegra, a mi mamá, a mi mejor amiga, ¿sí? Pero no a todo el mundo, a gente que no conozco, solo por el hecho de tener clientas. Eh, Laura dice, tenés razón Dani, pero no fue por cuestión de no valorarme y valorarlas a las demás. No, pero paren, a ver, yo por ahí tengo una forma de hablar que quizás no es la mejor. Hay días y veces y muchas que no tengo tacto y por ahí digo las cosas como me salen, como las siento, ¿sí? No quiero ofender a nadie, al revés. Lo que quiero hacer es hacerlas reaccionar y que tengan ¡ay! Me está rompiendo la silla este gato. Salí, rajá de acá que. Salí, salí, sacá la pata. Sacá la pata. Te voy a matar. Desubicado. ¿Cómo te vas a afilar en mi silla nueva? Salí. Ya. ¿La gente quiere ver al culpable? No, se fue. Bueno. Ah, no, no, ahí vuelve, ahí vuelve. Ahí vuelve. Maldito gato. Maldito gato. Te voy a hacer las uñas, ¿eh? Te las voy a cortar. Ajá, te quedaste quietito. Bueno. Cuestión. Lo que decía es que no era una cuestión de ofender a nadie, ni que nadie se ponga triste, ni que se sienta mal. Simplemente, o sea, mi intención es ayudarlas a que, no sé si la palabra es esa, pero que se empoderen o algo. No sé, que se hagan valer, che. Es su trabajo. Están poniendo plata de su bolsillo o del bolsillo ajeno. Porque no me van a negar que el marido o marida, o novio o prima o mamá o amiga no les pone para los productos de uñas, al menos para empezar. No digo que todas, ¿sí? Por favor no generalicen, pero es una cuestión de valorarse, ¿sí? De valorar el tiempo, el esfuerzo, los cursos que hacemos. Todo eso tiene que tener valor. Y tiene que tener un valor porque ustedes están ofreciendo un servicio, ¿sí? Que es un servicio de lujo encima y tienen que hacerlo valer. Sí, Dorita, vea tranquila, queda grabado. Gracias, Angélica Castillo. Vanessa, ¿por qué no recomienda Melinea? Porque hay muchísimos casos de alergias y incluso es una marca que tiene juicios por dermatitis. Está aprobada, pero tranquila, igual procura no tocar piel, ¿sí? Que es algo que no hay que hacer con nadie, con ningún producto y demás. Pero con este en especial, tené más cuidado todavía. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Pero qué marca de acrílico estás usando? No va con base coat, o sea, no se hace así. ¿Qué estás rompiendo, chabón? Bueno, tengo un gato rompiéndome todo atrás. Ahí está. Uy. Está molesto el asunto.
Para hacer soft gel uso Extender Gel o como sea, esa marca que viene con su propio pegamento, digamos, su propia... a ver, la consistencia es como si fuera una base rubber, ponele, o un coso de capping, o L, pero no lo es, y es ideal para justamente pegar los tips. Son caros, pero son de muy buena calidad. Y ya te digo, te vienen los tips con el mismo ya pegamento. Gracias, Dorita. No lo sé. Sé que no sé si es así, solo lo probé con ella que tiene exceso de grasitud y no le dura nada. Y bueno, si funciona ya fue. ¡Basta de tirar cosas! Quiero que quedes en evidencia mientras las leo. Bien, Vanessa, bien. Bien, bien. Así me gusta. Que empiecen a cobrar lo que corresponde. Ahí está. Bueno, a ver, sí, es con la única que lo hago porque a las demás les dura todo lo que les hago hasta el retoque. Bueno, listo. Si con ella te funcionó así, no te hagas problema. Por más que no sea la técnica, o sea, de cómo se supone que se hace, listo, no te hagas problema. No, no es algo malo tampoco, no, no va a causar nada. Quédate tranquila. Bueno, mis niñas, voy a cerrar el vivo porque mi cabeza nada más y el gato me está molestando mucho, así que saluden al molesto. Ahí está. Salúdenlo. Mándenle un besito, denle un me gusta. Tito, saluda al público. Tito, ¿saluda? ¿Saluda? ¿Qué te pasa? ¿Querés atún? Está ronroneando, es un degenerado. ¿Querés atún? ¿Sí o querés leche? ¿Querés leche? ¿Sí? ¿Querés leche? ¿Lo vieron? Bueno, chao. Me voy a alimentar al gato. Y nada. Después veo si a la noche me conecto otra vez porque esto es muy divertido. ¡Adiós!